¿Cómo están, chicos? Este es un capítulo más de Rediseñados. Bienvenidos. No tenemos, creo que ni idea de cuál es. Si hoy nos ven con la misma ropa, casualidades, no pregunten, sigan adelante. Hoy tenemos una invitada y es Gaby, Especial. alias Peluca. Pelu. Perdón, no lo dije con el seudónimo. Y vamos a hablar sobre la oración. La oración. La oración. Y también acompañada de lo que es nuestro mes aniversario, para el que no lo sepa y no tenga contexto, que vamos a estar hablando de 4 líneas. 4 líneas: Sí. palabra, comunión, Generosidad y oración. y oración. Lo dije en desorden, pero sé que son esas. Bueno, cuando escuchan oración, ¿qué se les viene? No digan sujeto, verbo y predicado. A mí comunión, intimidad. Ay. Comunión e intimidad. Sí. Creo que clichémente, o sea, no solo porque es cliché, también creo que es verdad, es hablar con Dios. Una conversación. Sincera. También cualquier, por ejemplo, ¿qué es orar? Y siempre te dicen hablar con Dios. O cuando eres niño eso es lo que te enseñan, pues. Pero piensan que la oración es más que eso. Yo me imagino como una relación también. A mí me gusta porque hay muchas cosas en la vida que cuando te le enseñan al niño, te la enseñan como muy sencilla. Cuando creces te das cuenta que no era así de simple o eso pues. Pero creo que con la oración ocurre algo particular. Y es que si nos enseñan que es hablar con Dios, y tú cuando creces, bueno, puedes decir, bueno, pero eso queda corto. Pero realmente al final tu crecimiento en la oración, al menos para mí, ha sido cada vez acercarme más a ella y comprender y descansar en que es hablar con Dios. Y ya, es Exacto. hablar con Él. Es como que mientras más lo buscamos vamos madurando en la oración y como que más vamos soltando, más nos vamos relajando, más vamos descansando, porque cuando muchas veces vamos a la oración es porque es algo de nuestro día a día, pero a veces vamos ansiosos y tenemos muchas cargas y a veces cuando comenzamos orando, a veces como que esas cargas no las soltamos, entonces eso interfiere en nuestra oración. Pero cuando llegamos al punto de entender que hay que soltarlo para poder entrar al Señor, ahí es como que vamos avanzando a cada día a subir un escalón más en esa madurez en la oración. ¿Piensan que la oración madurez tiene que ver como la manera en la que oras? Por ejemplo, a veces pasa que no, me da pena orar, o ora, no, tengo miedo, no sé, y hay siempre personas como tímidas, pues. Pero también se disfraza con que no son maduras en la oración y por eso no oran. Porque entonces, no tienen palabras elocuentes o porque, no dicen versículos. Entonces piensan que la madurez tiene que ver con la manera en la que las personas oran. Yo creo que, bueno, no sé qué piensas en eso. Compártanos primero. Bueno, yo creo que eso como la pena en público, bueno, eso va mucho en la personalidad de cada persona, pues si no es tan extrovertida, por lo menos a mí me dicen, ora, yo oro, porque es mi personalidad, pues soy así, no me da pena, soy abierta y me encanta la oración y creo que eso, no solamente me nutre a mí, sino que no nada más pido por mí, sino que intercedo a sí mismo por las otras personas y también pongo acciones de gracias porque por los más mínimos detalles que el Señor, entonces yo soy muy abierta, pero hay otras personas que no son tan abiertas o no tienen la misma experiencia que uno tiene con el paso de los años, porque quizás están empezando, quizás no practican mucho la oración todavía, quizás están en esa búsqueda y bueno, y por lo menos en particular a mí la oración me gusta mucho incluir con la palabra del Señor, declararla, porque creo que eso tiene que ir súper conectado, o sea, Señor, yo te pongo hasta tu presencia porque tu palabra es y declaro tu palabra y tu palabra me enseña esto y exacto. Señor, y en ti estoy confiada y en ti pongo esta petición, en ti pongo esta intercesión y sé tú conforme a tu voluntad obrando en cada una de ellas. Yo creo que ahí hay como dos cosas. Yo creo que, y viene en base a la idea de si orar se puede volver un ídolo, no sé qué piensas.
Y creo que Ay, sí. es súper positivo orar con entendimiento. Creo que allí sí puede haber algo de madurez. Creo que es un proceso que cada persona vive con su relación con Jesús. Es como, bueno, antes oraba, no entendía 100%, pero bueno, ahí estaba, el Espíritu igual me guiaba. Y luego, luego como que entiendo un poco más lo que estoy pidiendo y dónde estoy yo y qué hace Dios. Así que esencialmente creo que no es tan mal. Pero sí creo que a veces el adornarla, el incluso como dice la palabra, como Jesús incluso regaña. No digan palabras repetitivas, eso a mí no me interesa. Eso sí se puede volver un ídolo. Incluso creo que él reclamaba a los fariseos por esas acciones que hacían en público. Y me atrevo a decir que una de ellas era orar glamurosamente. Lo otro es que creo que la oración es una de las mejores ideas de Dios. Y de las mejores ideas que he visto en el mundo, son ideas que abarcan a la mayor cantidad de gente posible. Y la oración es algo que vemos que hasta un niño lo puede hacer. Un niño puede venir y decirle a alguien enfermo, mira, voy a orar por ti. Y te dice, Señor, sánalo, amén. Incluso Y no digo pueden, más nada. exacto, incluso pueden tener hasta un más entendimiento que una persona mayor. O sea, la oración es para cualquier persona, porque el Señor lo que busca son los corazones. Eso es lo que nosotros tenemos más aquí adentro. entendimiento. No las palabras que utilizamos, sino lo que emana de nuestro corazón y sale por nuestra boca. Y de hecho, es interesante eso de lo del ídolo, porque muchas veces, voy a orar antes de salir. Uf, Pero no es como que, voy a hablar con Dios para que, no sé, mi día me vaya bien, sino que es como, guárdame de todo mal, llévame en paz y en bendición. Voy a orar antes de comer. Señor, gracias por estos alimentos, gracias por las manos, dale a los que no tienen. Ya. y luego Y no- hablan de los católicos, mira cómo rezan. Y tu vida es un rezo constante. Es como si fuese una especie de, va a sonar un poquito fuerte, como que si fuese una especie de ritual allí como que se tiene que hacer obligatoriamente y religiosamente, pero sin entendimiento. Por ejemplo, algo que me gusta demasiado de la oración es que, imagínate, estás hablando con el Señor, el creador de todo, o sea, lo tienes al frente, no estás repitiendo palabras por obligación o por religiosidad, o simplemente estás hablando con la pared, o simplemente te pasó algo y lo querías soltar porque lo querías soltar, pero porque hay una gran diferencia, que tú contaste que tiene una carga, la vas a soltar la oración, porque hay una gran diferencia entre soltarlo porque lo quieres soltar, y una cosa es soltarse en una oración con el Señor, porque hay oraciones que lo sueltan, pues lo quieren liberar, pero no para que el Señor lo escuche, sino simplemente liberarlo, pero la idea es que estás hablando con el Señor. Exacto. Y dejarle a Él esas cargas, presentárselas a Él, como que toma el control de ellas. Y alguien que me mencionó bastante era que estás hablando con el Señor, o sea, cuéntale cómo te fue en el día, que tu opinión, todo eso. Es una persona que está allí contigo todo el tiempo, no es algo religioso, sino que es relacional con él, es una amistad. Y que muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí a veces me pasa que se cumplen cosas que estaban en mi corazón, pero no se las presenté al Señor en oración, como literalmente, Padre, mira. Gracias por la Pero respuesta. lo he dicho como que, ojalá no sé qué, y ya. Y pasa, entonces ahí veo que Dios escucha. Dios escucha y no mete la oración en un solo momento. Bueno, ahora mi hija está orando, la voy a escuchar. Y No, que, Él oye, te no, escucha. ya está hablando fuera de la hora de la mañana, de las 4 a las 5 ya. Y que, Lo siento. está orando en el almuerzo. Me ha pasado mucho y es como de cuando uno dice, wow, el Señor me consiente mucho, que lo estaba pensando y ya apareció aquí. Entonces, Y que él es ¿cómo es cuando te lee la mente? Omnisciente. Omnisciente. Otra cosa, bueno, como para cerrar, no sé si cerrar, igual puede continuar. Hay una historia de un chico. ¿Será el capítulo? Ahora, bueno, si quieres, no sé. pero vamos a comenzar ¿verdad? No, el tema. La Sí, la idea, ya te entendí, José, lo que pasa es que... La idea de cómo Lo que nos orar. están viendo. La idea de cómo orar. Yo creo que sí, como dos esencias, no formas, sino esencias. Por ejemplo, ¿a quién oramos? Oramos a Dios, oramos al Padre. Y lo segundo, en el nombre de Jesús. Creo que son los únicos mandatos bíblicos. Ahora alguien dirá, bueno, pero la oración del Padre Nuestro, o sea, eso es un mandato. Y no, eso no es un mandato. Incluso, si tú lees el Nuevo Testamento, tú jamás, o sea, no ves ni un mitita, ni una vez que repitan esa oración. Ni siquiera Jesús la repite. Porque eso es una forma, hay esencia, hay principios, pero no es esa forma. Sí. Y eso me acordé de una historia que es súper genial, donde un chico, le escuchó que un pastor dijo, cuando estén en problemas, oren a Dios y Él responderá y los ayudará.
Entonces él estaba con la granja y tuvo un problema. Y se acordó y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, voy a orar. Se acercó y empezó a orar. Y pasó alguien y está escuchando a un niño diciendo que A, B, C, D y E. Mira, ¿qué estás haciendo? Y él, no, estoy orando. O sea, yo estoy orando porque escuché que si estás en problemas y necesitas algo, tú puedes acudir a Dios y Él te escucha. Pero como no será, le estoy diciendo las letras para que Él las ordene y así pueda saber lo que yo quiero. Y es lo increíble, tal vez encerramos la oración en capacidad de razonar y entender lo que estás diciendo, pero, por ejemplo, un bebé. Ya miro algo de las mujeres, o creo que es las mujeres porque son las que más lo veo, que tienen un bebé y el niño llora y dicen tienen hambre. ¿Y tú? ¿Cómo sabes? No sé, empieza a gritar y dice, ese es el grito de que quiere que lo cargue. Y tú, pero grita igual que antes, más o menos. Y entonces mi punto es, creo que entender la oración no se trata de ti, sino trata del Padre. Es responsabilidad del Padre entender la oración del Hijo. Y creo que ese es el caso con... Es responsabilidad de él. Otra pregunta, Génesis. Vamos tal vez a ver una idea. ¿Qué piensas, o cuál es tu opinión o experiencia con oraciones no respondidas? Creo que hablar de la oración y no tocar esa idea que muchas veces se trabaja, mucha gente tiene... Sí, yo creo como que tiene que ver mucho con nuestros tiempos. Nuestros tiempos no son igual que el del Señor. Sí. Y en eso fallamos porque no logramos entender. Entonces creo que ahí radica uno de los principales problemas en las oraciones no respondidas. Y también cuando no pedimos conforme a la voluntad del Señor. Porque Él nos dice, si vienen a mí, presentan sus oraciones y las conforme a mi voluntad, Él nos apoyará. Pero si vamos porque son nuestros propios deseos, ¿sabes? Nuestros propios anhelos, por lo menos en un principio, yo cuando comencé en los caminos del Señor, y estaba en ese auge de que me voy del país. ¿Me voy o no me voy? Y cuando llegué a los caminos del Señor, Señor, sí, la camisa. Entonces, Señor, me quiero ir, ayúdame, pero era mi deseo. O sea, realmente no era lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón, sino era que ya traía ese deseo en mí y yo de una forma u otra yo quería forzar al Señor a que Él me respondiera. Y cuando duró tiempo, cuando Él me respondió, yo dije, no me quiero ir. O sea, es una cosa súper loca, pero sí me pasó así. Y yo estaba comprometida ya con el Señor. Él me presentó durante ese año, Él me presentó varias oportunidades para que yo me fuera del país. Y incluso con trabajo y todo. Pero yo era comprometida con Él. O sea, el grado de compromiso con Él y el grado de la oración me llevó a un nivel a entenderlo de otra forma. Entonces ya yo comprendí que yo no estaba pidiendo según su voluntad, sino por lo que yo quería y por las razones equivocadas, porque yo creía, bueno, me voy al país, voy a crecer, voy a independizarme, voy a hacer todo, me puedo a Venezuela, me compro mi casa, ¿sabes? Pero no estaba porque, voy por allá, pero si yo me iba por allá, si yo llegaba a hacer eso, yo sabía que podía soltar al Señor porque apenas estaba comenzando, ¿sabes? Entonces el Señor me guardó de tantas cosas y yo creo que es mucho con el tiempo y es importante que tengamos nuestro libro de oración porque ahí uno presento mis peticiones hoy y las intercesiones por otra persona y ahí vamos a ir anotando cuando una oración es respondida o no y ahí vemos el tiempo, que pase lo que pase, siempre que sea la voluntad del Señor, Él lo cumplirá. Me gusta tu respuesta porque muchas veces cuando decimos, no, el Señor no respondió mi oración, me faltó fe. Y no dicen eso como que no, es que el tiempo es del Señor, o es que yo quiero que se cumpla la voluntad de Dios a pesar de que esta oración no fue respondida. Se confunde mucho con no tener fe. Ay, no, me faltó fe, o si oras porque, si tienes fe como grano de mostaza, todo será hecho, no sé qué. Pero a pesar de que obviamente se hay que orar con fe, no significa que la fe va a hacer todo lo que tú quieras, porque si no, pues somos súper malcriados ahí. Ya quiero un carro. No sé, sería un caos. Todo sería un caos. Sí, o sea, entender que Él no, puede sonar un poco fuerte, pero que no es un genio.
No es que uno lo hace así y ya cumpliste mi deseo. No, es sus tiempos, o sea, es una cosa que, bueno, tuvieras Heidi aquí, realicen Cairo para que lo entiendan. Pero ya cuando lo hice, ya expandió aún más mi visión sobre eso, sobre el tiempo del Señor. Algo que pienso sobre eso de las oraciones no respondidas es que creo que hay muchas razones. Realmente pueden haber muchos motivos. Muchísimo. Y la palabra sí muestra varios contextos, por ejemplo, pecado. Es irónico ir al Padre y tener tu pecado escondido atrás y mientras haces como si nada estuviera pasando y le estás pidiendo y él, ya va, pero yo veo eso, ¿qué te pasa? Dímelo, afronta el pecado, perdona lo que tengas que hacer y hablamos, o sea, acércate confiadamente a mi trono. También, por ejemplo, puede ser eso que no... Por ejemplo, tú le pides a un padre o compartes tiempo o le pones eso en plan a tu padre y no porque no responda o porque no responda afirmativamente a lo que tú quieres, no, ya no eres mi padre, o sea, más o menos. Tú solo planteas, si ya tú sabes que él quiere lo mejor para ti, tú puedes descansar en eso. Y no sé qué otras razones se les ocurre. Sé que tenía varias mentes, se me fueron varias. Bueno, tenemos la voluntad, tenemos voluntad. el tiempo, tenemos pues, El pecado. el pecado. ¿Y qué piensas tú, Valeria, que puedes añadir a eso? Bueno, me viene a la mente Romanos 8:28, pero para los que fueron llamados conforme a su propósito, todas las cosas le llevan para bien, lo parafraseé. Pero yo tuve una experiencia con una oración que yo oraba casi que todas las noches por eso, yo súper ahí constante, pero no era para mí, pues Dios no lo tenía designado para mí. Y luego del tiempo, ves que realmente todo te ayuda para bien. Y de hecho me pasó ayer, yo quería ir... cerquita. Sí, yo quería ir a un campamento, entonces yo estaba súper entusiasmada, me compré hasta unas medias para acampar, así súper gruesecitas. Y bueno, estaba súper entusiasmada, pero no era para mí. Y yo, bueno, no importa, me puse triste. Pero entonces yo quería enfrascarme ahí, no, yo voy a cancelar los compromisos o voy a decir que si me dan permiso de faltar para este compromiso. Yo estaba a puntito de hablar con la persona para que me cancelara la broma. Y dicen, no, se canceló la acampada. Y yo me quedo así porque, berro, ¿cómo fuese quedado yo si yo cancelo este compromiso importante por algo que después se cancelaba? Entonces realmente Dios nos guarda. Que después Dios tiene también sentido del humor y sí se hizo la acampada y no fui. Pero tuve paz y ya no sentía esa tristeza, ay, no voy a ir, estaba tan emocionada. Y es muy bonito como el Señor fiel te muestra las cosas. Porque qué necesidad había que dijera, miren, ya no vamos porque se canceló. Entonces, se canceló, ya no van a ir, sí, qué bueno, vamos a ir la semana que viene. Y todo lo demás. Y todo. Entonces yo súper feliz porque sí iba a ir. Pero después el Señor como que me dijo, mira lo que ibas a hacer. Ibas a cancelar tu compromiso y esto se iba a cancelar. Entonces tienes que ser fiel. Sentí como eso. Y qué genial que todo eso ocurrió a través de la oración. Un viaje, un Una proceso. conversación ahí con el Señor. ¿Y tú, Efren, qué nos puedes decir? Me gustó mucho lo que dijo Valerie porque el Señor nos guarda de muchísimas cosas y a veces que la razón de que se tampoco nos cumple digamos esa oración es porque a veces nos ponemos necios. Aunque la palabra es fuerte, pero a veces nos ponemos tercos en eso, que si por ejemplo, bueno, en el caso del acampado, tal cosa, no sé, me hace falta, no sé, para mañana tal cosa, pero si el Señor no quiere porque sabe que me está cuidando, me está protegiendo, pero yo sigo como que, no, pero esto, con mucha más razón menos te lo voy a dar, dice el Señor. Somos tan... Yo por lo menos tengo, con berrinches. sí, por lo menos yo en eso tengo una experiencia de que a mí me gustaba un chico y yo sé que era correspondida. Acérquense. Y bueno, y ahí sí me asusto porque a Ya veces Iba a servir para Ay, algo. no les puedo como a contar nada, pero es como ver los opuestos, ¿sabes? A veces tarda en responder, pero en otras veces así. Por lo menos, me gustaba esa chica, entonces yo vengo y se lo planteo al Señor. En oración.
Señor, si es tu voluntad, bueno, únenos, y si no, te pido que por favor, exacto, lo cortes. O sea, mi oración fue incluso unas cosas más fuertes, pero claro, no me acuerdo ahorita. Pero más o menos fue eso. O sea, si es tu voluntad, sí, si no, por favor, quítalo. Bueno, lo quitaste de la iglesia al día siguiente. Y yo me quedé Al día así. siguiente. ¿Qué? Y después me enteré de tantas cosas y yo digo, wow, Señor, de verdad, que ¿en qué me hubiese metido si yo hubiese seguido mis deseos, bueno, no sé si mi corazón, pero hubiese seguido mis instintos, pues hubiese seguido mi carne, eso, a donde estuviera yo ahorita y de lo que me cuida, no sé si, bueno, espero el Señor me tenga mi esposito por ahí, pero bueno, no se lo dio y el Señor me respondió así. O sea, es que saber que a veces el Señor responde así y otras veces toma su tiempo. O simplemente responde de otra forma a la que nosotros teníamos proyectado. Nosotros teníamos proyectado así, va a responder así, de esta forma, no sé qué más. Pero no, el Señor a veces responde otras cosas y por estar enfocados en la respuesta que queremos, nos vemos. La maravilla que es más impresionante aún. Creo que incluso eso, estar enfocado en lo que queremos, nos hace perder de vista que Él también puede respondernos. Y que a veces pensamos que si nos responde es bueno, y si no nos responde era malo. Pero realmente no es así. Sí, hay muchas cosas, hay muchas aristas ahí. Sí, por ejemplo, el Señor puede, o no el Señor, porque muchas veces decimos, no, el Señor me respondió, o no sé qué, y nos confundimos, y por eso es necesaria la oración de verdad, la comunicación con el Padre, porque así como estuviste tan segura de que no era porque tenías una comunicación, pero muchas veces nos confundimos de que, ay, no era, entonces Él se fue, pero después volvió y tú, no era, no sé qué, por no tener una comunicación con papá. Y me recuerda un ejemplo que yo iba a dar, pero no me acuerdo. Pero era de que la muchacha decía al final del ejemplo de que cuando el Señor te dice que no significa que es malo. Y cuando te dice que sí, tampoco significa que sea bueno, sino que tienes que discernir realmente lo que está delante de ti. Por lo menos en un principio, cuando comencé en los caminos del Señor, me costaba mucho, yo pedía en oración siempre, ayúdame a escuchar tu voz, porque es que no sé, o sea, si tú me hablas no te escucho, entonces yo me la pasaba así, no te escucho. Y el Señor sí me estaba hablando, pero yo estaba enfocada como en otra cosa, como en saber cómo escucharlo, ¿sabes? Y como mientras yo estaba enfocada en cómo te escucho, porque no te oigo, Él me estaba hablando de muchas formas. Pero claro, en eso lo aprendí mientras iba desarrollando la oración, a saber escucharlo, que no simplemente que Él te va a decir así, hola hija, haz esto y esto, no. Él tiene 1000 formas de hablar. Oye, y eso es interesante porque cuando más tratas con una persona, más eres capaz de escuchar una voz y decir, verlo, ¿qué hacerle aquí? Y no lo viste, o sea, mientras más pasas tiempo con esa persona, es que tú tienes que más discernimiento. conoces su voz. Algo que yo aplicaba como al principio también de la oración era no dudar, porque muchas veces nosotros somos nuestro propio piedra tropiezo. Entonces, por ejemplo, escuchas algo, no, eso no fue Dios, eso no, eso fue Dios, y empiezas a dudar y Dios como que... Entonces, cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, yo decía como que, no, bueno, si esto lo dice la Biblia, así es, y yo no lo voy a refutar. Y claro, yo me leía las bromas bien, tampoco que no matarás, entonces ya yo lo agarraba de que pistola, no. Hay que discernir también de que no matarás incluye muchas cosas, insultos, violencia, muchas cosas. Y así, cuando tienes esa decisión de creerte lo que el Señor te dice, la oración también puede ser más fluida todavía, porque ya no vas a dudar de lo que Él te diga, ni lo que tú le vas a decir a Él. Algo que me acuerda sobre las oraciones no respondidas es un contraste. ¿Sabes que la palabra nos habla de que Él toca la puerta y llama? Si contestamos ave, Él entra y se habla con nosotros, y yo creo que esa es la oración, o algo de eso está en la oración. Muchas veces lo que pasa es que nosotros tocamos a Dios, le decimos, Señor, pasó esto, nos vamos, y el Señor, pum, y no hay nadie, y ay, no me respondió, pero a veces es que pide, pero eres tan impaciente que no te puedes esperar unos segundos en la puerta. O a veces necesitas quedarte un poco más en la puerta. El punto es que Él sí va a abrir la puerta.
Pero eso muchas veces solo te vas de antemano, no eres capaz de esperar lo suficiente para que él abra y puedas entrar a cenar con él. Y que hoy en día también lo llamamos tipos de oración, que no digo que está mal, pero por ejemplo, voy a hacer una oración de gracias. Entonces, gracias Señor, no sé qué. No, petición de oración. Y pides. No, arrepentimiento, y te arrepientes. Pero ¿dónde está ese momento en donde esperas que abran la puerta? Porque tú das las gracias y no sé qué, o empiezas a dar tus El tiempo peticiones. para que él abra la puerta, me gusta. Pero ajá, lo hiciste y ya hiciste tu oración de gracias, tu petición, te arrepentiste, no sé qué. Pero ¿dónde está donde él ahora entra y te ve y te abraza y te dice, va a ser así, créelo? Donde te perdono, te abrazo, te amo. ¿Dónde está ese momento? Y es genial porque yo creo que he vivido eso así al 100%. Cuando he preparado mensajes o devocionales o cosas así, creo, no sé si les pasa a todos, creo que sí, a los que preparan mensajes en algún momento. Es que tú no sabes cómo salió ese mensaje, tú lo tienes listo y tú dices, ¿cómo se salió esto? O sea, tú no sabes. Pero creo que es eso porque, claro, lo da el Señor. Pero una de las cosas que ocurre en el proceso es que tú no estás entendiendo y a veces digo, bueno, dejo de leer y oro. Digo, Señor, no entiendo esto, le planteo todo lo que no entiendo, escucho y a veces pude haber durado 3 horas seguidas leyendo y no entendía nada. De que 10 minutos orar y todo se despejó, todo tuvo tanto sentido como no lo pude haber tenido en 24 horas de lectura. Y creo que ese es clave, un tiempo para solamente pedirle y decir, Señor, explícame qué quieres decir, o sea, qué quieres hablar. Ustedes han tenido, que creo que todos me van a decir que sí, pero que llega un punto en donde la oración ya no es tanto como hablar, sino como un sentimiento. Okay. Como no sé, cuando estás quebrantado o cuando pasaste por algo fuerte, algo fuerte pues. Y luego vas a orar, pero ya no es como que Señor me pasó esto, sino como algo en que aferrarte, un sentimiento. Creo que lo entiendo. Es como tú puedes hablar, pero tu espíritu susurra. Y Ajá, sientes como que tu tú sabes que espíritu estás ahí. explica mejor que tú todo lo que. Todo lo que estás sintiendo. Y claro, y creo que te aferras a la palabra donde dicen que el espíritu intercede por ti. ¿Sabes? Cuando no tienes claro qué decir, pero tú dices, tú entiendes lo que está pasando. Como el bebé, el ejemplo de los padres y los niños. El niño le pega en la pierna y la mamá sabe que es tetero, yo qué sé. Y Dios puede saber eso aunque no le digas nada. Claro que sí, porque él más que nadie conoce, incluso nos conoce mejor que nosotros mismos. O sea, tenemos muchas cosas en nuestros corazones que a veces ni nosotros sabemos, pero él sí las sabe. Y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo entra y nos redarguye, nos muestra. Y nada como cuando te agarra el Espíritu Santo y bueno, y te derrumba. Me ha pasado, pues, en una oración, o sea, bueno, más que todo fue en un congreso que ahí me agarró el Espíritu Santo y olvídalo, no me quería soltar y eso era, yo no lloro. Y ese día lloré y dieron ataque y yo no dejaba de llorar y guay, fue impresionante, o sea, para una persona que nunca llora, entonces... ¿En serio no llora? En serio no Tiene lloro. cara que llora bastante. No, esa es mi mamá, pero le puedes decir, le puedes preguntar y no llora, o sea, no soy ese tipo de persona. Y en otra oportunidad en mi cuarto, bueno, ya han sido varias oportunidades, pero en mi cuarto, ahí encerrada y en una intimidad con el Señor, también me agarró y eso era chillar, y yo, no me estás entendiendo nada, Señor, pero yo, porque no, ni podía, y yo sé que ese era el Espíritu Santo que me estaba ahí tomando y bueno, suelta todo lo que tienes, todo lo que cargas, expresa, tranquila, yo estoy ahí, me sentí abrazada por el Señor, escuchada y bueno, acompañados por los tres, el Espíritu Santo, Dios y el Hijo. Otra pregunta, ¿qué creen que es lo más importante de la oración? Fren. ¿Qué es la meta? Yo diría que la fe. ¿Ok? Yo diría que la constancia fue lo primero que se me vino. Lo primero que se le vino. Yo voy a seguir diciendo la intimidad, o sea, es algo tan de él y tú, o sea, es algo que embarca todo, porque es como la prédica que dio esta semana Churrito, que hablaba de que primero, que es una cruz, ¿no? Relación, y lo primero tiene que ser vertical, o sea, yo y el Señor y yo, para que nosotros podamos
tener una relación con nuestro Oye, eso prójimo. estuvo muy bueno. ¿Sabes? Sí, y es algo que me marcó y eso también lo ves mucho en mi vida discipular. Siempre se plantea la cruz y es tan esencial como es todo. O sea, yo y el Padre, la palabra, la oración. Y como yo expreso todo eso que estoy viviendo con el Padre a mi alrededor. Wow, deberíamos hacer un capítulo de la cruz, solamente. De la cruz, La gracias. Sí, sí, cuando pienso en eso, ¿qué es lo más importante? Creo que es como un padre que va a vacacionar con su familia. Está muy familiar de Josué. Sí, vale. Sí, una gran Ya están familia. buscando ya la Es que familia. esa es la referencia, lo descubrieron. Estamos Van a buscando tener la un premio al familia, final del dice día. Pero eso, el padre va de vacacionar, pero el objetivo no es el lugar, el objetivo es pasar tiempo con su familia. Y me acordaba un mensaje que escuchaba que decía que a veces creemos que la meta es la oración en sí, o sea, orar, pero no, la oración es Jesús. Tú oras para estar tiempo con Jesús. Y también lo que te pasó a ti en el comienzo, que no se trata de mover a Dios, sino de que Él te movía a ti, o sea, Él trabajaba en ti. De trabajar en mí, o sea, en mi tranquila, tu paciencia, o sea, confía en la confianza. Porque yo decía, no, yo puedo todo por mis medios porque siempre he sido muy independiente en ese sentido. Pero el Señor me dijo, que independiente, chico, tienes que depender de mí, o sea, bájate de esa nube, olvídalo, porque te vas a estrellar. Y yo cuando lo entendí, También pensé en constancia porque muchas veces tenemos un momento en donde el Señor te arrodillaste y dejaste todo Sí. y ya. Pasaron 2 meses y solamente oras en la cama y te quedas dormida en la oración. Pasó 1 año, Uf, oraste en un servicio y el Espíritu te quebrantó y ya. Pasó otro año y ya. Esa es tu vida de oración. Y es algo fuerte porque si no hay constancia, no hay una vida de oración. Solo hay momentos de oración. sí, creo que es como un... Ay, no, van a decir que estoy familiar. amigos. Una gran familia, Bueno, estamos en eso. Se casaron porque eran amigos, es un matrimonio. Ellos tienen un contrato y puede que no estén hablando. Eso no necesariamente va a hacer que, mira, ya no son esposos. Y creo que así es la relación, o sea, no es necesariamente que, o sea, tal vez no estás jurando demasiado, ya no eres hijo. Pero si tú ves el contraste en el matrimonio, si no están hablando, posiblemente la cosa no vaya muy bien, Es la raro. relación no sea muy buena. Y creo que así es con Dios, ok, tú puedes no orar, Él está allí. Pero eso, te das cuenta que si vas a caminar a su lado todo el resto de tu vida sin hablar con Él, qué rarísimo. O sea, no tiene mucho sentido. Y que muchas veces, por ejemplo con Génesis, que ella no es una persona de llorar, pero cuando el Señor la ministra, esa es como la manera, pues. Pero muchas veces confundimos eso en que, si no lloras, no fuiste tocada. No te tocó el Espíritu Santo, no oraste porque no lloraste. No te quebrantaste. Sí. Y es fuerte. Y eso es como Dios diciendo, yo me imagino a Dios así. Porque de hecho era algo que me pasaba, yo pensaba como que no, yo canto y si hago llorar a alguien, de la misión cumplida. Algo así pensaba yo. Exacto. Sí. Los cielos y no sé qué. Y luego el Señor fue como dándome lepes porque realmente no era el objetivo. Y luego me pasaba que a veces cantando, orando, no sé qué, decían que me tienen que dar ganas de llorar porque Uy. algo así. O hoy me puse a llorar, entonces el Señor me tocó. Y luego fui como que el Señor me fue diciendo, no pongas no sentimentalices esto, porque esto es mío, no es tuyo. Entonces muchas veces confundimos lo que es ministración, oración verdadera, cosas así con los sentimientos y realmente no tiene nada que ver. Eso me acuerda a una temporada donde ya no dije familia, pero de verdad fue súper fuerte. Yo también, a nivel de mi relación con Dios, creo que durante mucho tiempo viví eso de sentir que Dios hablaba, siempre tener esos días o esas palabras tan brutales y espectaculares. Pero llegó un tiempo donde fue como si ese navío te sientas y de repente las apagas todas, y ya, se siente todo un silencio así como
Pero en ese momento recuerdo que leí una frase que decía, una relación solamente basada en emociones es meramente superficial. Y yo, puff, yo, wow, señor, o sea, el fundamento de mi amistad contigo era emocional, si no me hacías, ya no somos amigos, no. Esto tiene que superar una barrera emocional, tiene que ser más poderoso que eso. Y lo interesante es que cuando superas esa barrera, creo que todo cristiano en algún momento va a vivir ese lapso de, como que, ay, ya no siento tan emocionante, pero es que no solo es emociones, es una amistad. Yo siempre cuando paso por eso pienso, no olvides tu primer amor. Eso O sea, también. es tan importante, porque a veces lo tenemos tan seguro. Ay, lo veo todos los días, ay, él está ahí, yo sé, fino, yo creo en él. Bueno, cuando yo voy para allá, él está ahí. Pero no le estoy dedicando tiempo a ese primer amor se puede ir. Puede ser que no me deje a mí, pero No yo te lo das estoy cuenta. dejando y no me estoy dando Y- cuenta. Eso me acuerda, no sé si también ustedes ven John Piper, devocionales así corticos, para leerlo, ¿eh? Eso me acuerda de Predícate a ti mismo. Para los que no sepan, en ese él habla de que a veces tú debes predicarlo a tu corazón. Porque eso, tu corazón, al estar tan expuesto a veces a cosas increíbles, lo vuelve algo tan, lo rebaja algo neutral porque siempre lo es. Pero me encanta como él decía, usó un pasaje y él decía, o puso un ejemplo, como él lo haría, y le decía a su corazón, corazón, mira esto, mira lo que hace el Señor, mira, Él crea esto, Él hace que esto funcione, mira cómo Él hace que cada mañana el sol fielmente salga por ese lado, mira cómo se esconde, mira todas las estrellas, corazón, mira el verde de los árboles, mira el mar, cómo refleja, o sea, era predicarle a su corazón y recordarle lo increíble que es Dios. Porque claro, a veces también hay un lapso de emociones, pero a veces también puede ser que a tu corazón se le ha olvidado ese primer Y amor. que el primer amor no solamente, ay, voy a leer la Biblia todos los días, ay, ay, voy a hacer esto, ay, no, voy a llorar, no. Es también meditar. De hecho, yo estaba meditando en el versículo que dice que o eres caliente o eres frío, pero si eres tibio te vomito. Y yo meditando en eso, en ello, creo que la mayoría del mundo lo ve como que o estás caliente o frío, pero si estás tibio te vomito. O sea, si lees la Biblia una vez a la semana eres tibio, te voy a vomitar. Pero realmente no. Realmente ahí está hablando de los incrédulos. O sea, o eres de aquí o eres de allá, pero no en dos aguas. Pero el Señor no te vomita si estás tibio, porque Él más bien anhela que estés caliente en su amor, ya hablando cuando crees en Él. Y muchas veces nos enfriamos. Por Y cierto, muchas veces estamos nada y Dios esperándonos, extrañándonos, y luego estamos tibios, pero no nos vomita. Él anhela que estemos calientes a su lado. Ahora, si hablamos de los incrédulos, pues lamentablemente, o eres cristiano o no. esa conclusión me parece interesante porque cuando tú vas en ese pasaje al contexto donde le están diciendo, resulta que la ciudad tenía dos extremos, un lugar donde habían como aguas termales y otro donde habían como gélidos, que habían aguas muy frías. Y había una agua tibia que era una agua subterránea que estaba contaminada. Entonces realmente tal vez lo más adecuado al pasaje era decir, o eres agua que como que refresca y da descanso a las personas, o eres agua que sacia las vidas, pero no puede ser esa agua que yo vomito. No puedes quedarte en el medio, o bendice o no bendice. Tal vez un panorama un poco más claro de eso. Pero al final, la palabra también, cuando tú la lees, creo que es orar, porque si orar es un conversatorio, es hablar con Dios, leer la palabra también es parte de escucharlo. Que quizá también muchas personas que estén viendo este episodio se estén preguntando, ajá, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo oro? ¿Cómo me acerco a Dios sin sentir que no sé qué decir? ¿Qué le dirían? Wow, es interesante. Creo que eso es un proceso. Creo que tenemos que vivir. Porque es algo como, vamos a poner el ejemplo de la familia. No, bueno, le hago la oportunidad. Yo lo gasté todo. Bueno, pero No, yo mentira. quiero apoyarte. Es como, ya se me fue, viste, ahora se me fue la idea con... ¿Viste? Te vamos Pero es como la parte de que nadie enseña a la otra persona a ser padre.
sea, es algo que se tiene que, no existe un manual, o sea, yo no soy padre, pero yo sé que, y bueno, tuve madre, gracias a Dios, pero, ¿sabes? Cuando yo llegue a ser madre, no voy a tener un manual, mira, tienes que hacer esto, no sé qué más, no, porque mi mamá lo vivió de una forma y yo puede que lo viva de otra forma, claro, su ejemplo está en mi corazón y todo, pero no, es como que yo voy a ser la misma madre que ella, ¿entiendes? ¿Sabes? Como que no existen un manual, algo que hacer, ¿no? Es un proceso que yo tengo que vivir y yo misma tengo que aprender y conocerme como soy una Me madre, gusta. ¿sabes? Cómo conocer a mi hijo, cómo interactuar, qué puedo mejorar, que a mí me gustaría que hubiese hecho cuando estuviera con mi mamá o que yo hice con mi mamá, ¿sabes? Muchas cosas. Y es así, la oración se empieza de a poquitos. Yo empecé así, o sea, bueno, que digo, que hablo y ya llega un momento, llega a un nivel de la oración que ya yo tengo una forma de orar y yo siempre me gusta es tener el instrumental de ambiente, encerrarme en el cuartico y empezar ahí adorándole al Señor, interactuando. Me gusta mucho la rueda de la oración. O sea, ya yo estoy en ese nivel de la rueda de la oración. De la adoración, después primero presentar al Señor todo lo que yo siento, todas mis fallas y bueno, limpiarme. Después entrar en su presencia. Ya es un poco largo, pero comencé así como que, ay, ¿qué te digo? Pero Te comencé amo, como... Señor, amén. Pero comencé como que, bueno, Gracias voy por a, los voy a expresarte lo que Amén. yo siento. Voy a expresarte lo que yo siento. Y bueno, voy a presentarte estas cosas y así fui. Fui yendo y ya cada vez más me enfoco en las otras personas en vez de en mí. ¿Sabes? Como que más, estoy más como interceder por estas personas que en mí. Como que... Bueno, mi respuesta primero sería decir cómo fue para mí. Para mí lo que dije en el principio. Mi curva de aprendizaje de oración fue entender qué es hablar con Dios, luego creer que es adornar palabras, ser súper profundo en los versículos. Aquí estoy decayendo, considero que decaí, pero luego recuerdo otra vez que es hablar con mi papá. Entonces ahí creo que volví a aprender a lo que era originalmente. Ahora, ¿cómo un niño aprende a hablar? Si esperas hablar bien a la primera, no va a pasar. Tal vez solamente grites, Mamá, mamá. Va a decir papá, es la primera vez. llores, o sea, eso, no te expreses correctamente. El punto es que cuando tú aprendes a hablar, aprendes a punta de irte equivocando. Y si nunca lo intentas, nunca vas a aprender a hablar. Y va a ser así en tu relación con Dios, vas a equivocarte y todo eso. Pero si lo comienzas a hacer, vas a crecer. Lo otro sería tener una vida en comunidad, o sea, pretender tener una vida de oración y una relación con Jesús sin una vida en comunidad está difícil. O sea, necesitas también una iglesia, unos hermanos, aparte de eso. Creo que algo así. Pues yo ni siquiera empecé hablando con Dios orando. Oye, ¿cómo Así fue? que no te preocupes si no sabes orar, porque puedes aprender. Yo nada más decía como que, ay, yo quisiera esto. Amén. Y abría la Biblia, hacía lo más random posible del mundo. Y así, bueno, respóndeme. Abría la Biblia, así. Y leía el primer versículo que veía. De repente. Y yo sentía que era la respuesta del Señor. Y ya, o sea, claro, ahorita yo veo eso y yo, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Pero fue la manera en que yo empecé a dar mis primeros pasos, como una bebé, sin saber, inocentemente. Pero yo leía ese versículo y yo me lo creía. Pero un día no me conformaba con un versículo. Después me dijeron, no, léete los evangelios. Me empecé a leer los evangelios. Y así empecé hasta que por fin llegué al paso de decirle, wow, Señor, me impresiona tu palabra, mira lo que tú dices, yo lo creo, yo quiero ser como tú, mira cómo tú hablabas, mira lo que se decía de ti, mira lo que representaba Jesucristo para las personas que no tenían esperanza. Y empecé porque la Biblia también tiene un lenguaje muy... Entonces ya... Dependiendo de la versión que la lea. También. Yo leí, pues la Reina Valera 1000. Claro, ahí. Entonces, ¿Para entenderlo? sí. La dura. ¿Comenzando? Sí. No, y me leí Apocalipsis. ¿Tú querías comenzar? Loquísima. Cuando yo empecé, bueno, se me da risa porque yo empecé, era por patrón, o sea, la primera vez que empecé chiquito fue por patrones, porque sí, o sea, como que por estructura, que sí, dando gracias, esto, pero después que fui creciendo me fue como que, digamos,
sintiéndome, sí, como que si estuviese siguiendo un paradigma, pero no estuviese conectado con el Señor. O, Como Gracias, Señor, por este día. Sí, lo sentía así tal cual. Ah, Padre, no, que estás la en los cielos, religiosidad. santificado sea tu nombre, y ahí comienza. Religiosidad, hasta que llegó un punto como que pensé, bueno, no pensé, sino que el Señor me abrió los ojos completo como que, Señor, yo no estoy hablando contigo. Estoy haciendo Repeticiones. repeticiones, obedeciendo y ya, pero no estoy hablando contigo como tal. Entonces fue como que cambió ya mi patrón, ya no hago patrones, sino más que todo lo que en verdad quiero decirle al Señor. Y lo que el Señor me quiere hablar a través Eso de es mí. lo mejor que puedes hacer. Y es por eso que yo siempre enfrasco mucho eso sobre la religiosidad, porque la religiosidad mata la relación con el Señor. Mm. Lo convierte en patrones. Bueno, Lo ese convierte era- en patrones. No sé si en la película de Los Simpsons cuando le pusieron un domo, Ajá. uno se siente así, o sea, con patrones, como que el domo te encierra y no te Te está deja abierto con el ser tú. Señor, te pone una barrera con el Señor. Y creo que, claro, lo más difícil, o lo que siempre buscamos siempre es una fórmula. Creo que añoramos algo que nos resuelva Sí. todos los panoramas y ya, metemos todo ahí y todo se resuelve. Pero al menos lo que yo he vivido es que a veces puedo tener un devocional de 2 horas, a veces he tenido uno de 15 minutos. Y honestamente, ambos han podido estar al nivel de poder haber aprendido algo o haber podido resolver un problema que Ujú. me estaba volviendo loco en ese momento. Y eso, creo que no puedes encasillarlo. No, La pero Biblia no habla Creo que si estás comenzando, creo que el método de los devocionales son esenciales para ayudarte en la oración. Creo que eso, No, sí. y es, dependiendo de cómo lo hagas, es muy dinámico y eso te va a ayudar a crear poco a poco una disciplina, porque no te digo que es fácil, a mí me costó, bueno, a mí me gusta dormir, entonces levantarte temprano porque tienes que orar, entonces no, porque tienes que hacer tu devocional, entonces que es un compromiso que uno se hace día a día y eso nos ayuda mucho a conocer primeramente la palabra del Señor, meditar en ella, en lo que nos quiere decir, encontrarle la interpretación a ello correctamente y bueno, ya ahí como que presentarle al Señor lo que nuestro día, lo que sentimos y poco a poco vamos a ir conociendo mejor al Señor. Creo que eso es un método muy Y eficaz. que nadie te menosprecie por tu juventud. Porque madurez en el Señor no es edad, No, ni tiempo, Para nada, ni tiempo en el nada. evangelio. nada, No eso importa era Porque, que ojo, tengas sé ejemplo 16, Sé ejemplo. de amor, Esa pureza. es la condición del versículo. Así que Pero sí, yo lo entendí Sigue cuando adelante. llegué a los caminos del Señor, de que no tiene nada que ver con la edad, no tiene que ver nada que ver con el tiempo que uno está en la iglesia, ni con la madurez que uno vea, que crea ver en esa persona, porque las apariencias a veces engañan. tiene que ver tiene que ver con con- el deseo que tengas por Jesús Ujú. y la devoción que le des. Así O sea, el que compromiso. eso, aunque hablamos de oración, realmente no se trata de la oración, se trata de Jesús. Puedes orar una hora, pero realmente la oración es un ídolo y no estás hablando con Dios. Puedes orar 15 minutos y también. Creo que eso, más que tiempo, es que sea un tiempo Amén. De verdad. de calidad, o sea, sea un En tiempo espíritu y en verdadero, verdad. Sincero. un tiempo sincero y todo eso. Así Así que, bueno. Ya saben, oren una hora en la mañana, después de las 5 no se responde Y no comas sin orar antes. y ora después de terminar este video y quitarlo de lista de YouTube. Así que Génesis se despide. Bueno, gracias por invitarnos, por invitarme. No, es que ya bueno, está con el espíritu. sí, exacto, estoy con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una transfiguración. Entonces, gracias por invitarnos y bueno, de verdad que ha sido un placer y que bueno, no desistamos en la oración porque eso nos nutre, nos llena cada día y nos hace estar más unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos para que el reino de Dios esté en nosotros. Amén. Amén. Dios te bendiga. Chao. Nos vemos. Ora.